Tener la sintonía con nosotros. Esto es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con Alejandro Grisanti. Él es economista de Ecoanalítica. Vamos a hablar de las perspectivas de la economía dominicana, entre muchos otros temas. Él está en cabina. Buenas tardes, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Grisanti, saludos, bienvenido. ¿Estaba escuchando la introducción que hizo Leila? Sí, le pues acabo de bien. escuchar. Muchísimas gracias por la invitación. Me estaba poniendo los audífonos que estaban al revés. Usted es familia de Raúl Grisanti, ¿verdad? Famoso cantante dominicano. ¿Recuerda? ¿Lo recuerda, Domingo? Hay dos Grisanti que vienen de Córcega, dicen que uno fue a Dominicana y el otro fue a Venezuela. Yo soy de la parte venezolana, pero somos familia. Se están guillando de que es español, oye. No, de Corsa, Corsa, ¿no? Sí. ¿De Caracas, Alejandro? A lo mejor tiene un parentesco con Napoleón. Ah, sí. Pero no por la invasión, pues, ¿ah? No por pero- querer ser emperador. No, pero usted no va a estar nunca en Santa Elena. olvídese de La eso. isla de Córcega es francesa. En algún momento fue de posesión Italiana, española. ¿no? Fue Italiana, italiana. sí, Ah, ok, italiana. era de Italia. Bienvenido, señor. Perspectiva de la economía dominicana con miras, bueno, a salvar todas las situaciones negativas que ha tenido. Pandemia, guerra, ¿quién más? Ahora Fiona, Shrek. ¿Cuál es la realidad nuestra? Mira, yo creo que lo primero que es interesante comentar es que cuando comparamos internacionalmente República Dominicana con el resto de América Latina, está en una posición muy privilegiada. Es la economía que más ha crecido en América Latina cuando la comparamos sobre todo tuvimos como un bache con el tema de la pandemia y después una fuerte recuperación. Pero cuando medimos con niveles previos a la pandemia, ya en el 2021 teníamos un 5% de crecimiento por encima de la pandemia y para el 2022 se prevé un crecimiento un poco superior al 5%, con lo cual estamos, digamos, en mejor posición que muchos otros países. Sí, pero el problema del crecimiento económico de la República Dominicana es que no ha traído aparejado niveles de desarrollo similares. Y entonces junto con ese crecimiento, ha venido acompañado ese crecimiento de una acumulación. Y eso hace que la pobreza real no haya disminuido en la misma proporción que ha crecido la economía. Ese es el problema nuestro. Sí, ciertamente todas las economías de América Latina tienen problemas de distribución de esa riqueza. Sin embargo, tenemos que el mes pasado, la última cifra de empleo es el nivel récord de empleo que hemos tenido en República Dominicana. Yo creo que todavía hay una tarea pendiente en la creación de empleos formales, en la creación de empleos que sean estables, que le sirvan al dominicano, por supuesto, para estar un poco mejor. Yo entiendo la paradoja que muchas veces estamos oyendo por la radio, en este caso, de que somos la economía que más crecimos, la que más estamos generando riqueza, pero que sin embargo no logramos terminar de combatir ese flagelo que es la desigualdad. Y la única manera de combatir, don Miguel, ese flagelo de la desigualdad es precisamente con la creación de empleos formales, con la creación de un sector privado que sea vigoroso, que logre atraer esos empleos y que por supuesto esos Y que empleos sean fortalezca el sistema de seguridad social. Porque la informalidad de la economía atenta contra la estabilidad del sistema de seguridad social. Yo creo que usted es economista. No se deje, no se deje, que él aparenta eso, pero gracias a Dios no. Mire, ¿desde cuándo comenzó el crecimiento sostenido de la República Dominicana en términos económicos y cuáles son sus picos? Mira, yo te comento dos cosas, ¿no? Lo primero es, cuando vemos las economías de América Latina, la economía que más creció en los últimos 50 años es la de la República Dominicana. Pero esto es un factor que es bastante estable. Cuando vemos los últimos 40, los últimos 30, desde el 2000 no, Panamá ciertamente en el 2000 pasa por encima de República Dominicana porque tuvimos este tema de la crisis financiera y el bajo crecimiento que hubo. Le dimos un chance a Panamá. Pero el crecimiento acumulado aquí ha sido más consistente. Más consistente. Y hay otro punto, Miguel, que le comento. Lo que hemos venido mucho hacia acá, y quizás cuando uno está acá no lo ve tanto, ha visto todo el progreso que ha tenido Santo Domingo, ha visto todo el progreso que ha tenido también parte de la provincia. Acordémonos que hace nada no había una autopista que te llevara a Punta Cana. O sea, todo el progreso que uno ve aquí en temas de infraestructura, de preparación para el turismo. No en balde este año se está llegando, o se puede llegar a la cifra de 8,5 millones de turistas, que va a ser una cifra récord, ¿no? ¿Y cómo usted visualiza el futuro inmediato de la economía venezolana?
de la economía venezolana. Abusadores. No, porque Mira, muchas veces se la presenta como un modelo para países como el nuestro, cosa que me espanta. Yo creo que Venezuela, don Miguel, se pareció mucho a República Dominicana. República Dominicana se parece ahorita a Venezuela, pero hace 50 años. Venezuela también fue el país que más creció en América Latina de 1920 a 1970. Usted puede reiterar eso porque hay que tener entonces puesto el amuleto para que no ocurra lo mismo. Efectivamente, y aquí hay que hacer un llamado a nivel de nación. Claro. A nivel, porque no es solo el gobierno el responsable de que no vuelva a ocurrir lo mismo lo que nos pasó en la parte venezolana. Aquí hay que llamar al sector privado, ¿cómo se llama? A los empresarios, a los mismos trabajadores, que tiene que haber siempre una mira en muchas de las cosas que se están haciendo, que se están pensando, donde existe un pacto social, donde exista un pacto que nos logremos poner de acuerdo para poder seguir avanzando en un rumbo que hasta ahora ha sido positivo. En ese mismo derrotero, ¿qué hay que no hacer y qué hay que hacer para continuar el crecimiento o mejorarlo en términos económicos? Mira, yo creo que en el caso venezolano no se pueden oír voces de polarización y de enfrentamiento tan fuerte a veces que se dan en la parte política. Pero me refiero ya aquí a la República Dominicana. ¿Qué hay que no hacer desde el punto de vista económico y qué hay que hacer para seguir mejorando como lo hemos hecho? O sea, para que tengamos ese crecimiento económico sostenido. Mira, yo creo mucho en el esfuerzo privado. Yo creo que el esfuerzo privado al final es la creación de empleo que te produce de largo plazo, que te produce mayor bienestar. Entonces hay que darle todo el apoyo al sector privado, por supuesto, con regulación desde el punto de vista de Estado. Y si había duda de eso, nada más hay que ver la economía china. Ha crecido a través de la iniciativa privada, con el apoyo del gobierno, obviamente, pero se dieron cuenta de que si no abrían la economía, no podían crecer. Sí, y el Estado siempre con un rol que tiene que tener de regulador, porque no esta competencia salvaje, por ejemplo, que puedes tener muchas veces dentro del sector privado que se te vaya, tampoco, digamos, es lo deseable. Tú tienes que tener un Estado fuerte, un Estado regulador, un Estado que busque incentivar al sector privado. Y que no venda habichuela ni plátano, porque eso es una actividad privada. Que no compite el Estado. Y efectivamente el Estado no puede competir con la empresa privada. Y una de las cosas que hizo muy mal el gobierno venezolano fue vender habichuela y plátano y poner a las Fuerzas Armadas a vender habichuela y plátano y confiscar y expropiar muchas de las empresas que tenía Venezuela, que eran altamente productivas y que ahorita son un cementerio empresarial. Cuando iban por ahí decían, ¿de quién es esta empresa? Expropiese. Cuando se tenía esa palabra tan dañina que era expropiese. Y ojo, nosotros tenemos ahora la forma de expropiar a través de la ley de extinción de dominio, pero continúe, excusa. No, una de las cosas que me preocupaba, donde los venezolanos también fuimos culpables, es que cuando el presidente de aquel momento decía expropiese, que es el presidente Chávez, mucha parte del pueblo venezolano lo aplaudió y mucha parte del pueblo venezolano creyó que ese modelo podía existir y que podía seguir. Yo viví muchos momentos del inicio del chavismo. Cuando yo estaba trabajando para un libro que se titula La ira del tirano, que narra el atentado que Trujillo fraguó contra Rómulo Betancourt. Y yo recuerdo que yo presencié en televisión una entrevista que se le hizo a Chávez en la cárcel. Y Chávez no engañó a nadie. Chávez dijo lo que se proponía hacer y lo hizo. Y Chávez era un tipo que había leído a Plejánov, quizás fue el único libro que él leyó, no sé. Pero él creía y cree, y aquí hay líderes políticos que creen también en el papel del individuo en la historia. Ese es el problema, que creen que su papel es determinante en la historia. Y yo creo que ahí fue, y yo hago responsable de eso, del fracaso de la democracia, nada más y nada menos que a Rafael Caldera, que lo indultó innecesariamente. Que efectivamente, recordemos que el presidente Chávez hizo un golpe de Estado. Murieron 250 personas. Donde murieron mucha gente y en lugar de haber estado preso por 30 años por ese hecho, claro, se le terminó indultando y se le terminó dando la oportunidad para que compitiera en la presidencia y terminó siendo electo. Entonces, ahí ciertamente yo creo que tenemos un gran aprendizaje que tener, ¿no? Uno, yo creo que ahí se descarriló, eso fue un golpe mortal a la democracia venezolana, cuando un golpista que irrumpe en una escena a través de las armas termina siendo indultado y termina siendo electo presidente. Y bombardeó Miraflores con aviones, como hicieron los militares chilenos con La Moneda.
efectivamente, yo creo que una de las cosas, y muchas veces, y creo que es importante decirlo, don Miguel, que muchas veces los pueblos se sienten atrapados, se sienten que la economía no está todo lo dinámica que ellos desean, se sienten que no tienen acceso a ese tipo de oportunidades, y muchas veces esos pueblos empiezan a oír cantos de sirena, empiezan a oír, digamos, esta lucha de los salvadores, de los guerreros del mundo, que creo desafortunadamente fue lo que nos pasó a Venezuela, tanto el pueblo como la clase media, ¿no? También hay que decirlo en el caso. Entonces, libre mercado sin regulación, eso es lo correcto. Mira, yo creo que con un rol regulador del Estado, yo creo que sí hay que regular al sector privado, tú tienes que regular el sistema financiero de cómo se dan los préstamos, etcétera, para salvaguardar a los ahorristas. Yo creo que al final el gobierno también tiene un rol conductor. Por ejemplo, en República Dominicana está todo este tema de poderse ser un gran hub de las Américas. O sea, ustedes tienen aquí tenemos aquí una posición absolutamente privilegiada. ¿Por qué lo que es de geográficamente? Geográficamente, por supuesto. ¿Por qué el comercio internacional tiene que llegar hasta Panamá? Lo que viene de Europa puede llegar a República Dominicana, repartirse aquí como un hub comercial, lo que va a la costa este de los Estados Unidos se reparte desde Dominicana, lo que va a Brasil y Argentina se saca de aquí, y lo que vaya a pasar por dentro del canal, porque va para Perú, porque va digamos, a la costa del Pacífico, bueno, eso perfectamente se puede pasar. Se va también lo de aquí. Y se va, por supuesto, lo que se vaya a exportar desde aquí, pero eso te ahorra 3-4 días de navegación, en lugar de llegar a Panamá para que de Panamá se regrese hacia acá. Yo creo que ustedes han desarrollado o que se ha logrado desarrollar un hub bien importante desde el punto de vista turismo. Hay una atracción turística, hay una atracción comercial, donde las grandes empresas, donde las grandes multinacionales pueden hacer muchas de sus convenciones acá. ¿Cómo no hacer en este paraíso, en esta isla de gracia, digamos, buena parte de esas convenciones? ¿Por qué no se termina en esta estabilidad y en este crecimiento que ha tenido Dominicana, establecer como los headquarters, como las casas matrices de muchos de estos procesos de Centroamérica y el Caribe? Los hubs también abaratan el precio del transporte. Y los Robin Hood también. No. Los hubs abaratan el precio del transporte. Desarrollo entre más flujo de transporte haya, por supuesto es más barato. Desarrollo tecnológico e influencia de en la economía, hasta qué punto la República Dominicana deberá tender a procurar la preparación de su capital humano en el ámbito de la tecnología. Mira, eso es fundamental todo el tema de capitalización humana para el tema tecnológico. Y ahorita hay algo que está también de moda, que creo que puede beneficiar mucho en el mediano o largo plazo a República Dominicana, que es este tema de nearshoring, que es producción cercana. O sea, ahorita con la pandemia, una de las cosas que se ha venido dando cuenta el mundo es que es mejor por protección, por seguridad, tener lugares donde se produzca más cerca y no tener este problema que tuvimos durante estos 2 años con pandemia, que se producía en China, se ensamblaba en Singapur y se terminaba consumiendo en los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos todo un sistema de zona franca donde se pueden establecer empresas de tecnología, donde podemos exportar buena parte de esa tecnología y donde estamos a escasas millas del principal mercado del mundo. Entonces, yo creo que se viene, y en eso somos muy optimistas, yo creo que se vienen confluyendo una serie de factores alrededor de Dominicana. Yo creo que hace falta terminar de coordinar muchos de estos factores con el sector privado que garantizan de alguna manera un crecimiento de mediano y largo plazo bien importante. ¿Usted tiene preocupación por lo que pueda pasar en el desarrollo de ciertos sectores, como pasa, por ejemplo, con la minería? Que don Miguel ha dicho muchas veces, y es plausible, que hay que convivir con eso. O sea, la explotación minera es importante siempre que se haga con los resguardos necesarios para que el medio ambiente no sea afectado de una forma tan drástica. Pero en el ideario de la posibilidad de que la República Dominicana parezca tierra rara, visto desde la óptica de lo que ocurre en Bolivia, tierra rara en República Dominicana, apareció, supongamos, en Pedernales, ¿cómo eso nos podría afectar para bien o para mal desde el punto de vista económico y visto también desde los intereses de Elon Musk desde el punto de vista geopolítico? Mira, yo creo mucho en desarrollar todas las actividades económicas que son rentables y por supuesto por eso siempre he mantenido durante todo el programa con regulación del Estado. En el caso de la minería es fundamental tener una regulación para para todo el tema medioambiental. Además que históricamente un Estado
fuerte regulatoriamente hablando, se regula a sí mismo también. Efectivamente, eso Qué es lindo. así y creo que es importante tenerlo y estar muy pendiente de eso porque muchas veces y en la historia incluso de los Estados Unidos y de otras latitudes hemos visto cómo algún tipo de explotación minera, algún tipo de explotación de materias primas termina contaminando el agua o termina contaminando algunas de las actividades que puede tener una población. Entonces yo creo que hay que estar muy pendiente allí, pero no tiene que ser una regulación inteligente, tiene que ser una regulación que incentive la inversión y tiene por supuesto que ser una regulación que proteja a las comunidades y que proteja el medio ambiente. Yo creo que en ese triángulo, digamos, de decisiones donde está el éxito y creo que cada vez y lo veo más No, y ahuyentar ese ambientalismo fundamentalista que está afectando las posibilidades de que un país progrese sobre la base de la explotación racional de sus recursos. Pero yo no hablo de eso. Yo hablaba Elon Musk, el fenómeno, el efecto de Elon Musk en la economía y la tierra rara, con sus intereses en esa producción. Me refiero específicamente, don Miguel, como alguien decía, gracias a Dios que no tenemos petróleo y así simplemente no estamos jodidos por los intereses internacionales. Ustedes, mire cómo está Venezuela. Pero no por los intereses internacionales. Nosotros ustedes se jodieron solos, gracias a Dios. No, pero hay muchos países que están fuñidos por el petróleo, pero hay otros que están muy bien por el petróleo. Exactamente. Es el buen uso de sus recursos lo que importa. Dele Sí, para allá. Ahí el tema principal es lo que es una economía rentista. Una economía que al final una empresa que tiene tan solo 50,000 trabajadores, en el caso venezolano, que toda Venezuela intente vivir de ella, que toda Venezuela busque vivir de ese bien que nos dio el mundo, que nos dio la naturaleza y que entonces no desarrollemos otras actividades como por ejemplo turismo, como por ejemplo el ser un hub para América Latina, etcétera. Pero tú tienes ejemplos de economías petroleras muy buenos, como puede ser el caso de Noruega, que entendieron que el petróleo era un recurso no renovable, que para poder ser equitativo había que ahorrar de largo plazo buena parte de ese recurso y que fue una palanca para el desarrollo, etcétera. Ciertamente es un ejemplo que es la minoría. Los venezolanos no somos noruegos, los dominicanos tampoco. Y ciertamente cuando vemos el tema, cuando vemos a los países árabes, cuando vemos a los países que son muy ricos en materias primas, muchas veces se cometen errores desde el punto de vista de democracia, desde el punto de vista de derechos humanos. Y además el concepto del confort, que yo creo que es lo que tienen. Por ejemplo, los noruegos, que son más inteligentes que muchos otros países, ¿no? Desde el punto de vista colectivo, saben que hay exceso también en el disfrute de la riqueza, lo cual es un concepto que no se aplica en los países árabes. Y es cierto lo que él dijo, de Miguel, nosotros no somos nórdicos. ¿Es verdad eso? No lo somos. ¿Cómo va a ser? Ya, yo viví engañado todo este tiempo. No, Adelante. nosotros somos los mismos indios taínos y Caribe. y somos de la parte del Caribe. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos un país muy cerca que se está desarrollando toda una industria petrolera que es Guyana. Guyana era uno de los países más pobres de la región y va a ser, en términos per cápita, en términos por persona, el país que más va a producir petróleo y más rico. Y ese no va, ¿usted está seguro que no es venezolano ese petróleo? Ese petróleo, bueno, ese está cerquita, Bueno, pero no está tan cerca. en la cuenca del Orinoco hay un problema todavía que no está definido. ¿Qué cuál? Que el petróleo que hay en la cuenca del Orinoco. Bueno, que también hay buena parte que puede estar en frontera con Colombia. Y por eso hay un conflicto todavía no resuelto con relación a la posesión real del dueño de ese petróleo. Es muy grato tenerlo aquí, de verdad. Pero el tiempo, usted sabe, como es proyectiva de la economía dominicana hacia los próximos 10 años, vamos a ver. Sí, mira, nosotros estamos viendo este año deberíamos cerrar con un crecimiento del 5%, 5,5%. Nosotros vemos que la inflación, desafortunadamente, esto es una mala noticia, va a ser mucho más resistente a la baja. Nosotros la vemos cerrando en alrededor de 8% este año. Y más después de Fiona. Y después de Fiona, por supuesto, que te rompe las cadenas productivas, también te va afectando esa parte. Pero nosotros vemos una inflación desafortunadamente más resistente, más desanclada desde el punto de vista de expectativa, y eso le va a costar al Banco Central bajarla. Pero vemos igual un crecimiento que se va a ralentizar un poco para el año que viene. Pero de nuevo, cuando uno ve estas turbulentas aguas internacionales, cuando uno ve la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión,
que Europa también está sufriendo temas de inflación y de recesión muy severos. Yo creo que las perspectivas comparativas de República Dominicana son muy buenas tanto para este año como para el año que viene. Pues. Bueno, muchas gracias, Alejandro Grisanti Capriles, familia de Raúl Grisanti. A ustedes también, amigos, muchas gracias por la oportunidad. Recuerden, este mismo lunes, en Yeset, Fernando Villalona, vamos para allá. Muchas gracias, mañana nos vemos.